Ahí estaba yo, de 69 años, sentada completamente sola en mi comedor, llorando frente a una mesa que había preparado con tanto amor para 12 personas. Manteles elegantes, cristalería fina, velas encendidas. Había gastado una fortuna en esta cena de Navidad. Quería demostrarles a mis hijos Teresa y Paula, a mis nueras Lidia y Raquel, que su madre todavía podía ofrecerles lo mejor. Pero ninguno de ellos apareció. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni siquiera una disculpa. Me habían abandonado como si fuera basura, después de confirmarme que vendrían. El pavó se enfriaba, las velas se derretían, y yo me sentía la mujer más humillada del mundo. Me había puesto mi vestido rojo favorito, el que Tomás siempre decía que me hacía ver hermosa. Me había arreglado el cabello en la peluquería. Me había limpiado la casa hasta que brillara. Todo para nada. Llevaba 3 horas esperando. Había llamado a Teresa a las 7, pero me mandó directo al buzón. Intenté con Paula, lo mismo. Con Lidia y Raquel, nada. Era como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Mientras tanto, yo ahí, vestida como una tonta, con la mesa puesta como si fuera la cena de gala de un hotel 5 estrellas. Había preparado todo lo que les gustaba, el pavó relleno con castañas que siempre pedían en Navidad, las papas gratinadas que Paula decía que eran las mejores del mundo, el postre de chocolate que Lidia fotografiaba para sus redes sociales. Hasta había comprado ese vino caro que Raquel siempre miraba con envidia cuando íbamos al supermercado. Gasté más de $1000 en esta cena. $1000 de mi pensión. Dinero que me costó ahorrar, porque ya saben cómo son las pensiones, pero lo hice con amor, pensando que por fin íbamos a estar todos juntos como una familia de verdad. Pero mientras yo lloraba sola, ellos estaban celebrando en otro lugar. Lo descubrí cuando revisé el Instagram de mi nieta. Ahí estaban todos, en casa de Teresa, brindando y riéndose. Cini. Como si yo no existiera. La humillación me quemaba por dentro. ¿Cómo podían hacerme esto? ¿Cómo podían dejarme aquí, sola, después de todo lo que había hecho por ellos? Después de haber criado a sus hijos cuando ellas trabajaban, después de haberles prestado dinero cuando lo necesitaban, después de haber estado ahí en cada momento difícil de sus vidas. Recordé cuando Teresa se divorció y vino a llorar a mi casa durante semanas. Yo la consolé, cuidé de sus hijos, le presté dinero para el abogado. Recordé cuando Paula perdió su trabajo y yo le pagué la renta durante 6 meses sin pedirle nada a cambio. Recordé cuando Lidia se enfermó y yo la llevé a todos sus médicos porque su esposo estaba muy ocupado trabajando. Y así me pagaban, dejándome sola en Navidad como si fuera una extraña. Mientras me quedaba ahí, mirando esa mesa perfecta que nadie iba a disfrutar, pensé en mi querido Tomás. Él siempre decía que la familia era lo más importante, que había que perdonar y amar sin condiciones. Pero si él estuviera vivo, jamás habría permitido que me trataran así. Él sabía defenderme, sabía ponerlos en su lugar cuando se pasaban de la raya. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar el tic-tac del reloj de la pared. Cada segundo que pasaba era como una puñalada. Había limpiado esta casa durante 2 días enteros, había movido muebles, había lavado cortinas, había pulido cada superficie hasta que brillara. Había ido al mercado 3 veces para conseguir los ingredientes perfectos. Me levanté y fui a la cocina. Ahí estaban todas las obras, suficiente comida para alimentar a una familia numerosa durante una semana. Todo preparado con amor, con la esperanza de ver sus caras de felicidad cuando probaran cada platillo. Pero ahora todo eso se iba a echar a perder. Volví al comedor y me senté en mi lugar, el mismo lugar donde me sentaba todas las noches cuando Tomás estaba vivo. Donde habíamos compartido miles de cenas, donde habíamos criado a nuestros hijos, donde habíamos construido una familia que ahora me daba la espalda. Las lágrimas no paraban de caer. Me sentía como una tonta por haber confiado en ellos. Por haber creído que esta vez sería diferente, que esta vez realmente les importaba pasar tiempo conmigo. Pero no. Yo era solo una obligación incómoda en sus vidas perfectas. Mientras limpiaba mis lágrimas con la servilleta, escuché el timbre. Pensé que tal vez uno de mis hijos había venido a disculparse. Pero no. Era Esteban, mi abogado, con una expresión seria que nunca le había visto. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y urgencia que me puso los nervios de punta. Dolores, me dijo, necesito hablar contigo urgentemente. No podía esperar hasta mañana.
Puso un sobre en mis manos temblorosas. Abre esto. Lo que descubrí sobre tu familia te va a destrozar el corazón. Abrí el sobre con manos temblorosas, y lo que leí me dejó completamente aturdida. Mis propios hijos habían planeado algo que jamás imaginé posible. Algo que me hizo darme cuenta de que esa cena arruinada era solo el comienzo de una traición mucho más profunda. Si alguna vez te has sentido traicionada por las personas que más amas, esta historia te va a llegar al alma. Porque lo que descubrí esa noche de Navidad cambió mi vida para siempre. Para entender lo que pasó esa noche terrible, necesito contarles sobre mi vida con Tomás y cómo llegamos a construir todo lo que teníamos. Nos conocimos cuando yo tenía apenas 18 años, en un baile del pueblo. Él era carpintero, tenía las manos callosas pero el corazón más noble que he conocido en mi vida. Nos casamos un año después, sin dinero, sin casa propia, pero con una fe inquebrantable en que juntos podríamos construir algo hermoso. Y vaya que lo logramos. Tomás trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, construyendo casas para otras familias mientras ahorraba cada centavo para comprar nuestra primera casa. Yo trabajaba en una tienda de telas, cosiendo y bordando para complementar sus ingresos. Vivíamos en un cuartito alquilado tan pequeño que apenas cabía nuestra cama, pero éramos felices. Teníamos sueños, teníamos planes, teníamos amor. Cuando nació Teresa, nuestra primera hija, Tomás lloró de alegría. La cargaba en sus brazos como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Esta niña va a tener todo lo que nosotros no tuvimos, decía siempre. Y cumplió su promesa. Trabajó doble turno durante años para mudarnos a una casa más grande. Luego nació Paula, y después Víctor, nuestro hijo menor que perdimos en un accidente cuando tenía apenas 20 años. Esa pérdida casi nos destruye. Pero Tomás y yo nos aferramos el uno al otro, y salimos adelante. Él siempre decía que la familia era sagrada, que sin importar las diferencias, uno siempre debía estar ahí para los suyos. Que el amor no se acababa, que el perdón era infinito. Mientras mis hijos crecían, Tomás y yo seguimos trabajando como hormigas. Él expandió su negocio de carpintería, yo abrí mi propia tienda de ropa. No era fácil, pero teníamos una visión clara. Queríamos dejarles algo a nuestros hijos, algo que les diera seguridad, que les permitiera empezar sus propias vidas sin las dificultades que nosotros habíamos enfrentado. Compramos propiedades, invertimos en negocios, ahorramos religiosamente. Nunca fuimos ostentosos, nunca gastamos dinero en lujos innecesarios. Cada peso que ganábamos tenía un propósito: asegurar el futuro de nuestra familia. Pero algo cambió cuando Teresa y Paula se casaron. Al principio, todo parecía normal. Lidia, la esposa de Paula, era una mujer educada, trabajaba como secretaria en una oficina. Raquel, que se casó con Teresa, era maestra de escuela. Pensé que eran buenas muchachas, que iban a cuidar bien a mis hijos. Pero poco a poco, empecé a notar cosas raras. Cuando venían a visitarnos, sus ojos recorrían la casa de manera diferente. No miraban con cariño los muebles que Tomás había hecho con sus propias manos, sino que evaluaban, calculaban. Lidia comentaba constantemente sobre el valor de nuestras cosas. «Ay, suegra, esta mesa debe valer una fortuna», decía tocando la mesa de caoba que Tomás había tardado 3 meses en terminar. Raquel hacía preguntas extrañas sobre nuestros bienes. «¿Y esta casa está completamente pagada? Ya no deben nada del negocio». Al principio pensé que era curiosidad normal, pero después me di cuenta de que estaba haciendo inventario. Mis hijos empezaron a cambiar también. Teresa, que siempre había sido cariñosa conmigo, comenzó a visitarme menos. Cuando lo hacía, parecía apurada, como si estar conmigo fuera una obligación molesta. Paula se volvió más distante, siempre con prisa, siempre con excusas para no quedarse a comer o para no traer a los nietos. Tomás lo notó también. Una noche, mientras cenábamos solos, me dijo: «Dolores, creo que nuestros hijos están cambiando. Ya no vienen a vernos por amor, sino por interés». Yo traté de defenderlos, de encontrar excusas, pero en el fondo sabía que tenía razón. La diferencia entre nosotros y ellos se hizo más evidente con el tiempo. Tomás y yo habíamos crecido valorando el trabajo, el esfuerzo, la humildad. Creíamos que las cosas se ganaban con sudor y dedicación. Pero nuestros hijos, criados en una mejor situación económica, empezaron a ver todo como algo que se les debía. Cuando Tomás enfermó,
Hace 3 años, pensé que la familia se uniría, que mis hijos entenderían lo frágil que es la vida y valorarían el tiempo que teníamos juntos. Pero no fue así. Venían al hospital por obligación, se turnaban para hacer visitas cortas, pero nunca los vi realmente preocupados por su padre. Yo me quedé prácticamente viviendo en el hospital durante los 6 meses que duró su enfermedad. Dormía en una silla incómoda, comía cuando podía, no me importaba mi aspecto ni mi comodidad. Solo quería estar con él, acompañarlo, darle fuerzas para seguir luchando. Mis hijos aparecían 1 hora los domingos, se sentaban en silencio mirando sus teléfonos, y se iban con la excusa de que tenían cosas que hacer. Lidia y Raquel ni siquiera se molestaban en venir. Mandaban flores de vez en cuando, como si eso fuera suficiente. Cuando Tomás murió, lloré como si me hubieran arrancado el alma. Había perdido a mi compañero de vida, a mi mejor amigo, al hombre que me había amado incondicionalmente durante 50 años. Pero también lloré porque me di cuenta de que estaba completamente sola en el mundo. Durante el funeral, mis hijos actuaron como dolientes perfectos. Lloraron en público, recibieron condolencias, organizaron todo para que se viera bien. Pero después, cuando el cementerio se vació y todos se fueron, yo me quedé ahí sola, hablándole a la tumba de mi esposo, preguntándole cómo iba a seguir viviendo sin él. En los meses siguientes, la soledad se volvió mi compañera constante. Mis hijos me visitaban cada vez menos. Siempre tenían excusas: trabajo, hijos, compromisos sociales. Pero yo sabía la verdad. Ya no me necesitaban emocionalmente, solo esperaban que muriera para heredar todo lo que Tomás y yo habíamos construido juntos. Esa fue la diferencia fundamental entre nosotros y ellos. Nosotros construimos una familia basada en amor. Ellos solo veían una empresa que iba a darles beneficios eventualmente. Y esa noche de Navidad, cuando me dejaron sola con mi mesa perfecta y mi corazón destrozado, finalmente entendí que mi querido Tomás había estado en lo correcto. Habíamos criado hijos que no valoraban lo que realmente importaba en la vida. Los primeros signos de que algo andaba mal empezaron sutilmente, como veneno que se extiende gota a gota. Después del funeral de Tomás, noté que mis hijos se comportaban de manera extraña cuando venían a visitarme. Ya no me miraban a los ojos como antes, y sus conversaciones siempre terminaban dirigiéndose hacia el mismo tema: mi edad, mi salud, mi capacidad para vivir sola. «Mamá, ¿no te parece que esta casa es demasiado grande para ti?», me preguntó Teresa un día, mientras sus ojos recorrían la sala como si estuviera evaluando cada mueble. «Quiero decir, limpiar todo esto debe ser muy cansado para una mujer de tu edad». Al principio pensé que era preocupación genuina. Después de todo, mantener una casa de 2 pisos no es fácil para nadie, menos para una mujer de 69 años. Pero había algo en su tono que me incomodaba, algo calculador que me recordaba demasiado a cómo Raquel hablaba cuando quería conseguir algo. Paula empezó con comentarios similares. «Mamá, el otro día me dijiste que habías olvidado dónde pusiste las llaves del carro. ¿No crees que deberías considerar dejar de manejar? A tu edad, es peligroso». Pero yo no recordaba haberle dicho eso. De hecho, nunca había tenido problemas para recordar dónde ponía mis llaves. Lidia, mi nuera, comenzó a hacerme preguntas cada vez más directas sobre mis finanzas. «Suegra, ¿usted sabe cuánto dinero tiene en el banco? ¿Tiene todos sus papeles organizados? Porque a veces, cuando uno envejece, se vuelve fácil perderse con los números». Sus palabras sonaban dulces, pero había veneno detrás de esa sonrisa falsa. Raquel era más sutil, pero igual de manipuladora. Llegaba a mi casa con revistas de residencias para adultos mayores. «Mire, Dolores, qué lugares tan bonitos. Imagínese, sin preocuparse por limpiar, por cocinar, con enfermeras disponibles las 24 horas. Debe ser como vivir en un hotel de lujo». Me mostraba las fotografías como si fuera algo maravilloso, pero a mí me daba escalofríos. Empezaron a excluirme de las reuniones familiares gradualmente. Al principio eran excusas pequeñas: «Mamá, vamos a ser poquitos, no vale la pena que te molestes en venir». O «Es solo una reunión rápida, no queremos cansarte». Pero después me enteré por mis nietos que habían sido fiestas grandes, con toda la familia extendida presente. Lo que más me dolía era cómo hablaban de mí cuando pensaban que no estaba escuchando. Una tarde, llegué temprano a casa de Teresa y las escuché en la cocina. Lidia decía: «Yo creo que tu mamá ya no está bien de la cabeza.
El otro día me contó la misma historia 3 veces. Raquel respondió, sí, y miren cómo vive sola en esa casa enorme. Es un peligro para ella y para los vecinos. Teresa, mi propia hija, agregó, pero ustedes saben cómo es de terca. Nunca va a aceptar que necesita ayuda. Va a tener que pasar algo grave para que entre en razón. Me quedé paralizada detrás de la puerta. ¿Algo grave? ¿Qué querían decir con eso? ¿Acaso estaban esperando que me cayera por las escaleras o que tuviera un accidente para poder tomar decisiones por mí? Fingí que no había escuchado nada y entré a la cocina como si acabara de llegar. Sus caras cambiaron inmediatamente, pusieron sonrisas falsas y me hablaron con esa voz empalagosa que usan los adultos cuando hablan con niños pequeños. Las visitas se volvieron más espaciadas, pero cuando venían, siempre traían el mismo tema: mi seguridad, mi salud, mi capacidad para vivir independientemente. Era como si hubieran coordinado una campaña para convencerme de que era una anciana inútil que no podía cuidarse sola. Paula empezó a llegar sin avisar, supuestamente para verificar que estuviera bien. Pero yo me di cuenta de que revisaba mis cosas. Un día la encontré hojeando mis estados de cuenta bancarios. Ay, mamá, solo quería asegurarme de que no tuviera problemas con las facturas, me dijo con una sonrisa inocente. Pero yo sabía que estaba calculando cuánto dinero tenía. Comenzaron a sugerirme que firmara papeles por seguridad. Mamá, deberías dar poder legal a uno de nosotros, por si acaso te pasa algo, me decía Teresa. Es solo una precaución, para que podamos ayudarte con los trámites si algún día no puedes hacerlos tú misma. Pero yo no era tonta. Había visto cómo trataban a la abuela de Raquel cuando le quitaron el control de sus finanzas. La pusieron en un asilo horrible y se gastaron toda su herencia en cuidados médicos que nunca recibió. No iba a permitir que me hicieran lo mismo. Mi resistencia los frustraba. Cuando me negué a firmar los papeles del poder legal, sus visitas se volvieron aún más espaciadas. Cuando insistí en que podía manejar mis propias finanzas, dejaron de incluirme en las decisiones familiares completamente. Lidia comenzó a esparcir rumores sobre mi estado mental. Le decía a los vecinos que yo se confundía fácilmente y que a veces no reconocía a la gente. Mentiras completas, pero que sembraban dudas en las personas que me conocían. Raquel hacía comentarios sobre mi aspecto físico. Dolores, ¿no cree que debería ver a un doctor? Se ve muy delgada últimamente. Pero yo no había perdido peso, simplemente ella quería crear la impresión de que estaba enferma. El aislamiento se volvió más evidente cuando dejaron de invitarme a los cumpleaños, a las graduaciones de mis nietos, a las celebraciones importantes. Siempre había una excusa: mamá, va a ser muy cansado para ti, o mejor quédese descansando, nosotros le contamos cómo estuvo. Pero mis nietos me contaban la verdad. Abuela, ¿por qué no viniste a mi obra de teatro?, me preguntó mi nieta de 10 años. Mamá dijo que estabas enferma, pero te ves bien. Ahí me di cuenta de que les estaban mintiendo también a ellos, creando una narrativa en la que yo era una anciana frágil que no podía participar en la vida familiar. La gota que derramó el vaso fue cuando me enteré de que habían estado reuniéndose a mis espaldas para planear mi futuro. Mi vecina, la señora Carmen, me lo contó sin saber que era un secreto. Qué bueno que sus hijos se preocupen tanto por usted, Dolores. Vi que vinieron todos juntos el martes pasado. Seguramente estaban organizando algo bonito para usted. Pero yo no sabía nada de esa reunión. Habían estado en mi propia casa, usando mi sala para planear mi vida sin consultarme. Cuando les pregunté, me dijeron que había sido solo una visita casual, pero yo sabía que era mentira. Esa noche, sola en mi casa, me di cuenta de que estaba viviendo una pesadilla. Mis propios hijos me veían como un obstáculo, como algo que había que resolver. No era su madre querida, era un problema que necesitaba ser manejado. Y lo peor de todo era que lo hacían con sonrisas falsas, con palabras dulces, con una crueldad disfrazada de amor que me dolía más que cualquier insulto directo. La tensión crecía cada día. Yo sabía que algo estaba por suceder, pero no imaginaba qué. Solo sentía que se acercaba una tormenta, y que cuando llegara, mi vida cambiaría para siempre. El momento que cambió todo llegó 3 días antes de Navidad, y fue tan devastador que aún siento escalofríos cuando lo recuerdo. Yo había ido al banco a retirar dinero para las compras navideñas cuando me encontré con Gustavo, el contador de la familia, en el estacionamiento. Él se veía nervioso, sudoroso,
como si hubiera visto un fantasma. Señora Dolores, me dijo evitando mi mirada, qué casualidad encontrarla aquí. Pero no era casualidad. Gustavo había sido el contador de Tomás durante 20 años, manejaba nuestras inversiones, conocía cada centavo que teníamos. Y algo en su comportamiento me alertó inmediatamente. Sus manos temblaban, se pasaba la lengua por los labios como hacía siempre que estaba nervioso. Gustavo, ¿qué está pasando? ¿Te ves muy alterado?, le pregunté. Él miró hacia todos lados, como si temiera que alguien lo estuviera escuchando. Señora, yo no debería decirle esto, pero mi conciencia no me deja tranquilo. Sus palabras salían entrecortadas, llenas de culpa. Habla claro, Gustavo. Me estás asustando. Sus hijos vinieron a verme la semana pasada. Querían información sobre sus cuentas bancarias, sus propiedades, sus inversiones. Todo. Mi corazón se detuvo. Les dije que no podía darles esa información sin su autorización, pero insistieron. Teresa me dijo que usted ya no estaba en condiciones de manejar sus finanzas. La sangre se me heló en las venas. ¿Qué más dijeron? Paula tenía documentos. Papeles médicos que supuestamente certificaban que usted tiene demencia senil. Las palabras de Gustavo me golpearon como martillazos. Yo les dije que necesitaba hablar con usted primero, pero Raquel me amenazó con demandarme si no cooperaba. ¿Papeles médicos? Pero si yo nunca he ido a ningún psiquiatra. Nunca me han diagnosticado demencia. Gustavo bajó la cabeza avergonzado. Señora, yo conozco a su familia desde hace décadas. Sé que usted está perfectamente bien mentalmente. Pero esos documentos parecían oficiales. Tenían sellos, firmas de doctores. ¿Doctores? ¿Qué doctores? El doctor Martínez, el que atiende a Lidia. Al parecer él fue quien hizo la evaluación. Mi mundo se desplomó. El doctor Martínez era ginecólogo, no psiquiatra. ¿Cómo podía haber hecho una evaluación de demencia? Gustavo, necesito que me digas exactamente qué más hablaron. Él se acercó más, bajando la voz como si estuviéramos conspirando. Señora, lo que voy a decirle la va a destrozar. Sus hijos están planeando internarla en el Hogar San José después de Año Nuevo. Ya pagaron el depósito. Ya firmaron los papeles. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. El Hogar San José era conocido por ser el asilo más barato y descuidado de la ciudad. Había escuchado historias horribles sobre el maltrato a los ancianos ahí, sobre las condiciones deplorables, sobre cómo los familiares abandonaban a sus padres para que murieran lentamente. No puede ser verdad, murmuré, pero en el fondo sabía que sí lo era. ¿Hay más, señora? Lidia preguntó específicamente sobre el proceso para vender sus propiedades una vez que usted esté internada. Quería saber cuánto tiempo tomaría liquidar todos sus bienes. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos sin control. ¿Y qué les dijiste? Les dije que mientras usted esté viva y mentalmente competente, nadie puede tocar sus propiedades. Pero Teresa mencionó que con los papeles médicos que tenían, podían solicitar una tutela legal. Gustavo me puso una mano en el hombro. Señora Dolores, yo he visto este tipo de casos antes. Una vez que consiguen la tutela, pueden hacer lo que quieran con su dinero y sus propiedades. Pero esos papeles son falsos. Yo nunca he tenido demencia. Lo sé, señora. Pero en los tribunales, a veces la palabra de los hijos pesa más que la de los padres ancianos. Especialmente si tienen documentos que parecen oficiales. Me quedé ahí parada, en el estacionamiento del banco, sintiendo como si me hubieran golpeado con un bate de béisbol. Mis propios hijos, la carne de mi carne, habían falsificado documentos médicos para declararme mentalmente incompetente. Habían planeado robarme todo lo que Tomás y yo habíamos trabajado durante 50 años para construir. Gustavo, ¿qué más sabes? Señora, Paula mencionó que después de las fiestas navideñas iban a tomar acción. Dijeron que ya era hora de que usted aceptara la realidad y que si no cooperaba voluntariamente, tendrían que usar otros métodos. Otros métodos. No especificaron, pero Raquel mencionó algo sobre una orden judicial. Al parecer ya consultaron con un abogado especializado en estos casos. Gustavo se veía genuinamente preocupado. Señora,
También dijeron que iban a vender esta casa inmediatamente después de internarla. Al parecer ya tienen un comprador interesado. La casa donde había vivido durante 30 años, donde había criado a mis hijos, donde había sido feliz con Tomás, donde estaban todos mis recuerdos, ya la habían vendido en su mente. ¿Cuándo planean hacer todo esto? Después del Día de Reyes. Teresa dijo que querían dejar que tuviera una última Navidad en familia, antes de hacer lo necesario por su propio bien, punto. Las comillas en el aire que hizo Gustavo me indicaron que esas habían sido las palabras exactas de mi hija. Por eso organizaron la cena de Navidad, murmuré, entendiendo finalmente todo el panorama. ¿Cómo dice? Me invitaron a una cena navideña en mi propia casa. Insistieron en que preparara todo, que gastara dinero, que hiciera una celebración especial. Pensé que finalmente querían pasar tiempo conmigo, pero era su forma de despedirse. Su última comida conmigo antes de deshacerse de mí para siempre. Gustavo asintió tristemente. Señora, yo no debería haberle dicho nada de esto. Si se enteran de que le conté, pueden arruinar mi negocio. Pero no podía quedarme callado viendo cómo la iban a traicionar. Gustavo, ¿qué debo hacer? Busque ayuda legal inmediatamente. Consiga un abogado que la represente a usted, no a su familia. Y sobre todo, no firme ningún papel que le pongan enfrente, sin importar cómo se lo presenten. Esa noche llegué a mi casa completamente destruida. Todo tenía sentido ahora, las visitas espaciadas, los comentarios sobre mi salud mental, las preguntas sobre mis finanzas, la exclusión de las reuniones familiares. No era vejez natural o preocupación genuina. Era una campaña coordinada para declararme incompetente y robarme todo. Me senté en la sala donde Tomás y yo habíamos compartido tantas tardes felices, y lloré como nunca había llorado. No solo por la traición, sino por la elaboración del plan. Habían estado trabajando en esto durante meses, tal vez años. Cada visita, cada conversación, cada gesto de preocupación había sido parte de una estrategia para despojarme de mi libertad y mi dignidad. Y lo peor de todo era que pensaban que era tan tonta que no me daría cuenta. Que podían manipularme con sonrisas falsas y palabras dulces hasta el último momento. Pero se habían equivocado. Yo era la esposa de Tomás, la mujer que había construido un patrimonio desde cero, la madre que había criado hijos exitosos. No iba a dejarme vencer tan fácilmente. Esa noche tomé una decisión. Iba a luchar. No sabía cómo, pero iba a defender lo que era mío y a exponer la verdad sobre quienes eran realmente mis hijos. La guerra había comenzado. Después de esa conversación devastadora con Gustavo, pasé 2 días en un estado de shock total. No podía comer, no podía dormir, no podía concentrarme en nada que no fuera la traición de mis hijos. Pero el día 27 de diciembre, algo cambió dentro de mí. Me levanté con una determinación férrea que no había sentido desde la muerte de Tomás. Iba a enfrentarlos. Llamé a Esteban, mi abogado, y le conté todo lo que había descubierto. Él se quedó en silencio durante varios minutos después de escuchar mi relato. Dolores, me dijo finalmente, esto es más grave de lo que pensé. Necesitamos actuar rápido. ¿Qué puedo hacer? Primero, vamos a solicitar una evaluación psicológica independiente para demostrar que estás completamente cuerda. Segundo, vamos a investigar esos documentos médicos falsos. Y tercero, hizo una pausa, vamos a preparar una sorpresa para tu familia. Esa misma tarde, Esteban llegó a mi casa con una carpeta llena de documentos. He estado investigando, Dolores. Tu instinto estaba correcto. El doctor Martínez admitió que nunca te ha examinado. Los documentos que tus hijos presentaron son completamente fraudulentos. ¿Cómo conseguiste esa información tan rápido? Tengo mis contactos. Además, cuando un ginecólogo firma un diagnóstico de demencia senil, levanta todas las banderas rojas del sistema. Esteban abrió la carpeta. Pero hay más. He estado rastreando las actividades de tus hijos durante las últimas semanas. Lo que me mostró me dejó sin palabras. Fotografías de Teresa y Paula entrando a oficinas de bienes raíces, documentos que mostraban que habían consultado con tasadores de propiedades, incluso recibos de un abogado especializado en tutorías forzosas. Dolores, esto no es solo un plan impulsivo. Han estado trabajando en esto durante al menos 6 meses.
Incluso tienen un comprador para tu casa. ¿Quién? Una empresa de desarrollo inmobiliario. Al parecer quieren demoler tu casa y construir un centro comercial. Mi corazón se desplomó. No solo querían robarme mi dinero, querían destruir físicamente el lugar donde había sido feliz con Tomás. Esteban, ¿qué sugieres que haga? Vamos a confrontarlos, pero no de la manera que esperan. Sus ojos brillaron con una determinación que me dio esperanza. Según mis investigaciones, mañana van a reunirse en casa de Teresa a las 3 de la tarde. Van a finalizar los detalles de su plan. ¿Cómo sabes eso? Digamos que no son tan discretos como creen. Además, Paula cometió el error de hablar por teléfono con el abogado mientras estaba en un café público. Mi investigador escuchó toda la conversación. Esa noche apenas dormí. Sabía que el día siguiente iba a cambiar mi vida para siempre. Me levanté temprano, me bañé con cuidado, y me puse mi vestido verde favorito, el que Tomás decía que me hacía ver elegante e imponente. Si iba a pelear por mi vida, lo haría con dignidad. A las 3 en punto, Esteban y yo llegamos a casa de Teresa. Había varios carros estacionados afuera, el de Paula, el de Lidia, el de Raquel, y uno que no reconocí pero que asumir era del abogado que habían contratado. ¿Estás lista, Dolores?, me preguntó Esteban. Lista. Tocamos el timbre. Teresa abrió la puerta y su cara se puso completamente blanca cuando me vio. Detrás de ella pude ver a toda la familia reunida en la sala, con papeles esparcidos sobre la mesa de centro. Mamá, tartamudeó Teresa. ¿Qué haces aquí? Vengo a la reunión familiar. Hijita. ¿O acaso pensaste que no me iba a enterar? Paula apareció detrás de Teresa, igual de pálida. Mamá, esto no es. Nosotros estábamos planeando mi futuro sin consultarme. Terminé la frase por ella. Sí, ya lo sé. Entramos a la sala sin esperar invitación. Ahí estaban todos, Lidia y Raquel sentadas en el sofá como si fuera su propia casa, un hombre con traje que obviamente era el abogado, y papeles por todas partes. Pude ver documentos con el membrete del Hogar San José, contratos de venta de propiedades, y lo que parecían ser los papeles médicos falsos. ¿Quién es él?, pregunté señalando al hombre desconocido. Soy el licenciado Herrera, respondió nerviosamente. Represento a sus hijas en asuntos legales. ¿Qué tipo de asuntos legales? Teresa y Paula se miraron entre sí, claramente no esperaban esta confrontación. Lidia fue la primera en recuperar la compostura. Suegra, entendemos que esto puede ser confuso para usted, pero estamos actuando en su mejor interés. Mi mejor interés. Mi voz subió varios tonos. Llamar falsificar documentos médicos, actuar en mi mejor interés. El silencio que siguió fue ensordecedor. El licenciado Herrera se veía incómodo, claramente no había esperado que yo conociera los detalles de su plan. Mamá, dijo Paula finalmente, tu salud mental ha estado deteriorándose. El doctor Martínez confirmó que tienes demencia senil. ¿El doctor Martínez? ¿El ginecólogo que nunca me ha examinado mentalmente? Ese doctor Martínez. Saqué mi teléfono y puse el altavoz. ¿Por qué no le preguntamos directamente? Marqué el número que Esteban me había dado. El doctor Martínez contestó al segundo timbre. Doctor, dije con voz clara, habla Dolores. Estoy aquí con mi familia y necesito que les explique sobre el diagnóstico de demencia que supuestamente me hizo. ¿Qué diagnóstico?, respondió el doctor, confundido. Señora Dolores, yo nunca la he examinado por problemas mentales. Soy ginecólogo. Además, usted me parece completamente lúcida cada vez que hablamos. Las caras de mis hijos se descompusieron completamente. Raquel se puso de pie abruptamente. Esa llamada podría ser falsificada. Falsificada. Me reí con amargura. Como los documentos médicos que ustedes presentaron. Esteban abrió su portafolios y sacó una carpeta. Permítanme presentarme. Soy Esteban Morales, abogado de la señora Dolores. Y tengo aquí evidencia completa de que los documentos médicos que ustedes han estado usando son completamente fraudulentos. Puso fotografías sobre la mesa.
Imágenes de Teresa y Paula saliendo de oficinas de bienes raíces, documentos que mostraban las consultas con el tasador, recibos del depósito pagado al Hogar San José. También tengo grabaciones de conversaciones telefónicas donde discuten los detalles de la venta de las propiedades de su madre, conversaciones que tuvieron lugar antes de cualquier supuesta evaluación médica. El licenciado Herrera se levantó inmediatamente. Yo no sabía nada sobre documentos falsificados. Si ese es el caso, no puedo continuar representándolos. Comenzó a recoger sus papeles. Esto constituye fraude, y yo no participo en actividades ilegales. Espere, gritó Teresa. No puede irse ahora. Señorita, si los documentos médicos son fraudulentos, ustedes me han hecho cómplice de un fraude. Podría perder mi licencia. El licenciado se dirigió hacia la puerta. Le sugiero que busquen representación legal para defenderse de los cargos criminales que probablemente enfrentarán. Y se fue, dejándonos solos con la verdad desnuda sobre la mesa. Mamá, dijo Paula con lágrimas en los ojos, nosotros solo queríamos protegerte. ¿Protegerme? ¿Falsificando documentos médicos? ¿Planeando robar mis propiedades? ¿Vendiéndome al asilo más barato de la ciudad? Lidia intentó tomar control de la situación. Suegra, usted no entiende la complejidad de manejar tantos bienes a su edad. No entiendo, repetí lentamente. ¿Sabes que no entiendo, Lidia? No entiendo cómo pude criar hijos tan codiciosos que están dispuestos a destruir a su propia madre por dinero. Raquel se acercó con actitud amenazante. Señora Dolores, usted está actuando de manera irracional. Claramente su estado mental no es estable. Fue entonces cuando Esteban sacó el último documento de su portafolios. Un papel oficial que hizo que mis hijos se pusieran completamente pálidos. Dijo Esteban con una sonrisa, es una evaluación psicológica independiente realizada ayer por 3 especialistas diferentes. Todos confirman que la señora Dolores está completamente cuerda, mentalmente competente y perfectamente capaz de manejar sus propios asuntos. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Pero hay más, continuó Esteban. También tengo aquí una demanda por fraude que será presentada mañana en la corte, a menos que... Hizo una pausa dramática, a menos que ustedes quieran escuchar lo que su madre tiene que proponerles. Todos me miraron con una mezcla de miedo y confusión. Era mi momento. El momento de recuperar el control de mi vida. Siéntense, les dije con una voz que no admitía discusión. Porque lo que voy a decirles va a cambiar todo. Cuando todos se sentaron, la tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Mis hijos me miraban con una mezcla de miedo y resentimiento, como si yo fuera la villana de esta historia. Pero era hora de que conocieran la verdad completa. Esteban, dije con voz firme, muéstrales todo lo que encontraste. Mi abogado abrió una segunda carpeta, mucho más gruesa que la primera. Durante las últimas 2 semanas, hemos estado investigando exhaustivamente las actividades de su familia. Lo que descubrimos va mucho más allá de un simple plan para internarla. Puso sobre la mesa una serie de fotografías que me hicieron temblar de indignación. Esta es Teresa entrando al banco el 15 de diciembre, intentando acceder a las cuentas de su madre usando un poder legal falsificado. Teresa se puso roja como un tomate. Eso no es. Yo solo quería verificar. ¿Verificar qué? La interrumpí. ¿Cuánto dinero podías robar? Esteban continuó implacable. Esta es Paula en la oficina de bienes raíces el 18 de diciembre, firmando un precontrato para vender la casa de su madre por un precio ridículamente bajo. $50,000 menos de su valor real. Era un buen precio, protestó Paula. En estos tiempos, las casas no se venden fácil. Un buen precio. Me levanté de mi asiento. Es la casa donde creciste. La casa que tu padre construyó con sus propias manos. Y la ibas a vender por migajas. Esteban sacó más documentos. Pero eso no es todo. Aquí tenemos registros bancarios que muestran que Lidia ha estado retirando dinero de la cuenta de gastos médicos que su suegra había establecido para emergencias familiares. Lidia se puso pálida. Eso era para los gastos del asilo. Era dinero que de todas formas se iba a usar para su cuidado. Gastos del asilo. Mi voz tembló de rabia.
Esa cuenta tenía $50,000 que había ahorrado para emergencias familiares, para ayudarlos a ustedes si lo necesitaban. Pero aquí está lo más interesante, continuó Esteban, y sacó una grabadora pequeña. Esta es una conversación que tuvo lugar hace una semana en un restaurante público. Por suerte, la mesa de al lado tenía muy buen oído. Presionó play, y la voz de Raquel llenó la habitación. Una vez que la vieja esté internada, podemos liquidar todo en 6 meses. La casa, las propiedades de alquiler, las inversiones, todo. La voz de Teresa respondía, ¿y si se resiste? Si no quiere firmar los papeles. Por eso necesitamos los documentos médicos. Una vez que la declaren incompetente, podemos hacer lo que queramos. Ella ni siquiera se va a enterar. La voz de Paula se escuchó claramente. Lo mejor es que el Hogar San José es tan barato que nos va a sobrar casi todo el dinero. Podemos dividirnos la herencia mientras ella todavía está viva. Raquel se rió en la grabación. Y si se tarda mucho en morirse, siempre podemos reducir los cuidados médicos. Esos lugares son famosos por eso. El silencio que siguió en la sala fue ensordecedor. Yo me quedé petrificada. No era solo que quisieran robarme mi dinero, estaban planeando acelerar mi muerte. Esa grabación es ilegal, gritó Raquel, poniéndose de pie. En realidad, dijo Esteban calmadamente, fue grabada en un lugar público por personas que escucharon casualmente su conversación. Completamente legal. Saqué fuerzas de donde no sabía que tenía. Raquel, acabas de escucharte diciendo que podían reducir mis cuidados médicos si me tardaba mucho en morir. Yo no dije eso. Están sacando las cosas de contexto. Contexto. Me acerqué a ella hasta quedar frente a frente. ¿En qué contexto está bien planear la muerte de tu suegra? Esteban continuó con la exposición. También tenemos copias de mensajes de texto entre ustedes. Leyó de su teléfono. Teresa a Paula, 20 de diciembre. La vieja está sospechando algo. Tenemos que acelerar el plan. Paula a Lidia, 22 de diciembre. El abogado dice que necesitamos más evidencia de demencia. Puedes conseguir que el doctor firme más papeles. Lidia a Raquel, 23 de diciembre. Ya pagué el depósito del asilo. Dijeron que pueden tenerla internada inmediatamente después de Año Nuevo. Cada mensaje era como una puñalada en mi corazón. No solo habían planeado traicionarme, habían documentado cada paso de su traición. Pero aquí está mi favorito, dijo Esteban con sarcasmo. Raquel a Teresa, 24 de diciembre. Asegurémonos de que la cena de Navidad sea especial. Va a ser la última que pase en su casa. Me senté pesadamente en la silla más cercana. Entonces la cena de Navidad realmente era una despedida. Teresa comenzó a llorar. Mamá, nosotros no queríamos lastimarte. Solo pensamos que sería más fácil si no sabías lo que estaba pasando. Más fácil. Mi voz se quebró. ¿Más fácil que engañarme? ¿Que robarme? ¿Que planear mi muerte? Paula se acercó, tratando de tomar mi mano. Mamá, tú no entiendes. Mantener todas esas propiedades es muy complicado. Pensamos que sería mejor si nosotros nos encargáramos de todo. No mientas, exploté. En esos mensajes claramente hablan de dividirse la herencia, no de administrarla por mí. Esteban sacó más documentos. También encontramos esto. Era una hoja con cálculos escritos a mano en la letra de Lidia. Aquí está el desglose de cómo planeaban dividir los bienes de su madre. Leyó en voz alta. Casa principal, $380,000. Propiedades de alquiler, $220,000. Inversiones, $150,000. Cuentas bancarias, $95,000. Total, $845,000. Dividido entre 4, $211,250 cada una. 4, pregunté confundida. Pero son 3. Teresa, Paula y... Aparentemente, dijo Esteban, Raquel se las había arreglado para incluirse como beneficiaria, a pesar de que no es mi hija biológica. Raquel se puso roja de ira. Yo he sido parte de esta familia durante 15 años. Tengo derecho. Derecho. Me levanté nuevamente. ¿Derecho a robar?
¿Derecho a falsificar documentos médicos? ¿Derecho a planear mi muerte? Lidia intentó tomar control nuevamente. Suegra, usted está dramatizando todo. Nosotros solo queríamos asegurar su bienestar. Mi bienestar, repetí lentamente. Esteban, ¿puedes leerles la descripción del Hogar San José donde me iban a internar? Esteban sacó un informe oficial. El Hogar San José ha sido multado 14 veces en los últimos 2 años por negligencia médica, maltrato a pacientes y condiciones insalubres. Actualmente está bajo investigación por 3 muertes sospechosas de pacientes que murieron por descuido médico. Nosotros no sabíamos eso, protestó Teresa. No sabían. Esteban sonrió sarcásticamente. Entonces, ¿por qué en este mensaje de texto Paula dice, es perfecto que sea barato y que la gente no dure mucho ahí? El silencio que siguió fue absoluto. Mis hijos habían sido expuestos completamente. No había manera de negar lo que habían planeado. No había manera de justificar su traición. Pero lo peor de todo era la frialdad con la que habían calculado todo. No era un plan desesperado o emocional. Era una conspiración fría, calculada, diseñada para robarme mi vida, mi dignidad y, eventualmente, mi existencia. ¿Saben qué es lo que más me duele?, dije finalmente, con las lágrimas corriendo por mis mejillas. No es el dinero. No son las propiedades. Es que ustedes, mis propios hijos, me vieron como un obstáculo que había que remover. No como su madre. No como la mujer que los crió, que los alimentó, que los consoló cuando lloraban. Para ustedes, yo era solo una vieja molesta que se interponía entre ustedes y el dinero. Mamá. Comenzó Teresa. No. Grité. No me llames mamá. Una madre es alguien que se ama, se respeta, se protege. Ustedes planearon destruirme. Era hora de la segunda parte de mi plan. Era hora de mostrarles que su madre no era la anciana indefensa que pensaban que era. Después de la devastadora exposición, pensé que mis hijos mostrarían algo de remordimiento, tal vez incluso vergüenza por lo que habían planeado. Pero me equivoqué completamente. En lugar de disculparse, se pusieron en modo de ataque total. «Esto es absurdo», gritó Raquel, poniéndose de pie con furia. «Usted nos está difamando. Esas grabaciones pueden ser editadas». Teresa se secó las lágrimas y su expresión cambió completamente. Ya no era la hija arrepentida, ahora mostraba una frialdad que me heló la sangre. «Mamá, si piensas que puedes chantajearnos con estas supuestas pruebas, estás muy equivocada». «Chantajearlos». Me quedé boquiabierta. «Ustedes son los que me traicionaron». Paula se unió al ataque. «Mira, mamá, entendemos que te sientes molesta, pero esto no va a cambiar nada. Tú sigues siendo una mujer de 69 años, viviendo sola en una casa demasiado grande para ti. Y sigues necesitando cuidados», agregó Lidia con una sonrisa falsa que me dio escalofríos. «Aunque no sea en el Hogar San José, hay muchos otros lugares donde puedes estar más segura». Esteban se aclaró la garganta. «Señoras, creo que no entienden la situación legal en la que se encuentran. Falsificar documentos médicos es un delito grave. ¿Quién va a creerle a un viejo abogado y a una anciana senil contra 4 personas más jóvenes?», respondió Raquel con descaro. «Nosotros podemos contratar mejores abogados». Además, dijo Teresa con una sonrisa cruel, ¿quién dice que esas grabaciones son reales? En estos tiempos, cualquier cosa se puede falsificar con tecnología. Paula se cruzó de brazos. «Y mamá, aunque todo esto fuera verdad, ¿realmente crees que la gente va a simpatizar contigo? Eres una mujer mayor, sola, sin nadie más que te cuide. Nosotros somos tus únicas familiares». «Exacto», confirmó Lidia. «Si nos denuncias, si tratas de exponernos públicamente, ¿quién va a cuidarte cuando realmente necesites ayuda? ¿Quién va a visitarte en el hospital? ¿Quién va a estar ahí cuando te mueras?». Sus palabras eran como veneno puro. No solo habían planeado robarme y abandonarme, ahora me estaban amenazando con el aislamiento total si me atrevía a defenderme. «Además», continuó Teresa, «nosotros podemos hacer que tu vida se vuelva muy complicada. Podemos contarle a todo el vecindario que estás perdiendo la cabeza, que eres peligrosa para ti misma y para otros». Raquel asintió con malicia.
Ya hemos empezado, de hecho. Los vecinos ya están preocupados por ti. La señora Carmen me dijo que te ve hablando sola en el jardín. Eso es mentira, protesté. ¿Quién va a creerle a una anciana contra testimonios de múltiples personas? Paula se rió cruelmente. Nosotros podemos hacer que todo el mundo piense que realmente estás loca. Lidia sacó su teléfono. Y en estos tiempos de redes sociales, es muy fácil arruinar la reputación de alguien. Una publicación aquí, un video ahí. Podemos hacer que toda la ciudad sepa que Dolores Méndez es una anciana desequilibrada que acusa falsamente a su propia familia. ¿Me están amenazando?, pregunté, incrédula. Te estamos explicando la realidad, respondió Teresa fríamente. Tú dependes de nosotros más de lo que crees. ¿Quién crees que va a ayudarte cuando tengas una emergencia médica? ¿Quién va a lidiar con tu funeral cuando te mueras? Y hablando de funerales, agregó Raquel con una sonrisa siniestra, sería una lástima que cuando llegue ese momento no haya dinero suficiente para un entierro digno. Especialmente si has gastado todo tu dinero en abogados peleando contra nosotros. Esteban se puso de pie, claramente indignado. Señoras, esto constituye intimidación y amenazas. Están empeorando su situación legal. Nuestra situación legal. Paula se rió. Señor abogado, usted no entiende cómo funcionan estas cosas. En los tribunales, cuando es la palabra de una anciana contra la de sus hijos responsables, ¿a quién creen que le van a dar la razón? Teresa se acercó a mí con una expresión que nunca había visto en su cara. Mamá, puedes pelear todo lo que quieras, pero al final del día, vas a estar sola. Completamente sola. Sin familia, sin apoyo, sin nadie que se preocupe por ti. Y cuando eso pase, añadió Lidia, vas a venir arrastrándote de vuelta a nosotros, rogándonos que te perdonemos y te cuidemos. Pero para entonces, tal vez ya no estemos tan dispuestos a ayudarte. Las amenazas siguieron llegando como una avalancha. Raquel mencionó que podían hacer que mis médicos cuestionaran mi estado mental. Paula habló de cómo podían influir en mis bancos para proteger mis cuentas. Teresa sugirió que podían convencer a las autoridades de que yo era un peligro para mí misma. Además, dijo Lidia con crueldad, ¿realmente quieres pasar tus últimos años peleando en los tribunales? ¿Gastando tu dinero en abogados? ¿Viviendo con la tensión constante de una batalla legal? Sería mucho más fácil si simplemente aceptaras que necesitas ayuda, continuó Teresa. Podemos encontrar un lugar mejor que el Hogar San José. Un lugar más caro, más cómodo. Todo lo que tienes que hacer es cooperar. Paula asintió. Y podemos seguir siendo una familia. Podemos visitarte, traer a los nietos, hacer que tus últimos años sean agradables. Pero solo si juegas según nuestras reglas. Sus reglas. Mi voz era apenas un susurro. Nuestras reglas son simples, explicó Raquel. Firmas los papeles que necesitamos para administrar tus bienes. Te mudas a una residencia donde puedas estar segura. Y dejas que nosotros manejemos todo lo complicado de tu vida. Y a cambio, añadió Teresa, nosotros te garantizamos que estarás cómoda, que tendrás buena atención médica, y que seguirás siendo parte de la familia. Era en ese momento cuando me di cuenta de que mis hijos no eran solo codiciosos. Eran calculadores, manipuladores, y genuinamente crueles. No había amor en sus ojos, solo frialdad y determinación de conseguir lo que querían. Pero justo cuando sentía que me estaba ahogando en su veneno, recordé algo que Tomás me había dicho durante su última semana de vida. Habíamos estado solos en el hospital, y él había tomado mi mano con la poca fuerza que le quedaba. Dolores, me había susurrado, si algún día nuestros hijos tratan de lastimarte, si algún día se olvidan de quién eres y de todo lo que hemos hecho por ellos, quiero que recuerdes algo. ¿Qué, mi amor? Que tú eres más fuerte de lo que ellos jamás serán. Que tú tienes más sabiduría en tu dedo meñique de la que ellos tendrán en toda su vida. Y que si es necesario, puedes pelear contra el mundo entero y ganar. Había guardado esas palabras en mi corazón como un tesoro. Y ahora, sentada en esa sala llena de veneno y amenazas, sentí que Tomás estaba ahí conmigo, dándome la fuerza que necesitaba. Me levanté lentamente, con una dignidad que salía desde lo más profundo de mi ser. Mis hijos me miraron expectantes, probablemente pensando que me había rendido, que había aceptado su chantaje. Pero se equivocaron completamente. ¿Terminaron?
Pregunté con una voz tan calmada que hasta yo me sorprendí. Mamá, dijo Teresa, esperamos que hayas entendido. Oh, entendí perfectamente, la interrumpí. Entendí que ustedes no son mis hijos. Mis hijos murieron el día que decidieron traicionarme. Ustedes son solo extraños que comparten mi sangre. El silencio que siguió fue tenso y peligroso. Esteban, dije sin quitar la vista de mis hijos, creo que es hora de mostrarles la segunda sorpresa. Mi abogado sonrió. Con mucho gusto, Dolores. Era hora de que supieran que su madre no era la anciana indefensa que pensaban que era. Era hora de que aprendieran que cuando lastimas a un león, es mejor asegurarte de que esté realmente muerto. Esteban sonrió con la satisfacción de alguien que había estado esperando este momento durante semanas. Abrió una tercera carpeta, esta más gruesa que todas las anteriores, y la colocó sobre la mesa con un golpe seco que hizo saltar a mis hijos. Antes de continuar, dije con una voz que destilaba autoridad, quiero que sepan algo. Durante los últimos 6 meses, mientras ustedes planeaban traicionarme, yo estaba tomando mis propias precauciones. Teresa frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no soy la anciana ingenua que ustedes pensaron que era. Yo construí un patrimonio desde cero junto con su padre. No llegué hasta aquí siendo tonta. Me acerqué a la mesa donde estaban todos los documentos de su traición. Esteban, muéstrales lo que hemos estado preparando. Mi abogado abrió la carpeta y sacó un documento oficial con sellos y firmas. Este es un Nuevo Testamento, firmado hace exactamente 2 semanas, cuando nos enteramos de los planes de ustedes. El color se desvaneció de las caras de mis hijos. Paula fue la primera en reaccionar. ¿Qué dice ese testamento? Me da mucho placer informarles, continuó Esteban, que la señora Dolores ha decidido dejar toda su fortuna, todas sus propiedades y todos sus bienes a organizaciones benéficas. ¿Qué? Gritaron al unísono. La casa donde crecieron irá a la Fundación de Hogares para Madres Solteras. Las propiedades de alquiler se convertirán en viviendas de bajo costo para familias necesitadas. Y todo el dinero en efectivo será dividido entre orfanatos locales y centros de cuidado para ancianos abandonados. Raquel se puso de pie tan bruscamente que derribó su silla. Eso es imposible. No puede desheredar a su propia familia. En realidad, respondió Esteban con una sonrisa, puede hacer exactamente eso. Especialmente cuando tiene evidencia documentada de que su familia intentó defraudarla y abandonarla. Lidia comenzó a hiperventilar. Pero nosotros somos sus herederos legales. Eran sus herederos, corrigió Esteban. Hasta que decidieron falsificar documentos médicos y planear internarla en contra de su voluntad. Teresa se acercó a mí con desesperación. Mamá, no puedes hacernos esto. Somos tu familia. Mi familia. Me reí con amargura. Mi familia no habría planeado acelerar mi muerte para quedarse con mi dinero. Mi familia no habría falsificado documentos médicos. Mi familia no me habría amenazado con aislamiento y difamación. Pero hay más, continuó Esteban, claramente disfrutando el momento. La señora Dolores también ha firmado órdenes de restricción preventivas contra todos ustedes. Órdenes de restricción. Paula parecía confundida. Si alguno de ustedes se acerca a la señora Dolores sin su permiso explícito, si intentan contactarla, si tratan de influir en sus decisiones médicas o financieras, o si continúan con su campaña de difamación, serán arrestados inmediatamente. Además, agregué yo, he contratado seguridad privada para mi casa. Y he informado a todos mis médicos, bancos y abogados sobre su conspiración. Ya no tienen ningún acceso a mi información personal. Raquel estaba temblando de ira. Esto es una locura. Usted no puede cortarnos completamente de su vida. No puedo. Me acerqué a ella hasta quedar cara a cara. Ustedes fueron los que cortaron el lazo familiar cuando decidieron traicionarme. Yo solo estoy formalizando lo que ustedes ya hicieron. Esteban sacó más documentos. También hemos presentado una demanda criminal contra todos ustedes por fraude, falsificación de documentos y conspiración para cometer abuso de ancianos. Demanda criminal. Teresa se puso pálida. Los cargos incluyen falsificación de documentos médicos,
intento de fraude financiero, conspiración para privar de libertad a una persona mayor y amenazas, enumeró Esteban. Cada uno de estos cargos puede resultar en tiempo de cárcel. Paula comenzó a llorar. Mamá, por favor, no hagas esto. Podemos arreglar todo. Podemos olvidar lo que pasó y empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Mi voz subió varios tonos. Después de que planearon internarme en un lugar horrible y dividirse mi herencia mientras yo todavía estaba viva, después de que hablaron de reducir mis cuidados médicos, si me tardaba mucho en morir. Lidia intentó una última manipulación. Suegra, pero piense en sus nietos. Realmente quiere que crezcan sabiendo que su abuela destruyó a su familia. Mis nietos, repetí lentamente. ¿Te refieres a los nietos que ustedes estaban dispuestas a privar de su herencia abuela porque les convenía que yo muriera rápido? Pero aquí está lo mejor, dijo Esteban con una sonrisa triunfante. La señora Dolores ha establecido fondos educativos para cada uno de sus nietos, administrados por un fideicomiso independiente. Ellos tendrán dinero para la universidad y su futuro, pero ustedes no podrán tocar ni un centavo. ¿Cómo?, preguntó Teresa. Los fondos están protegidos por ley. Sus hijos podrán recibir la educación que merecen, pero ustedes no se podrán beneficiar económicamente de ello de ninguna manera. Era perfecto. Mis nietos, que eran inocentes en todo esto, estarían protegidos. Pero mis hijos, que habían planeado traicionarme, no verían ni un peso. Además, continué, he creado un video testimonial completo donde explico exactamente lo que ustedes planearon hacerme. Ese video está guardado en múltiples lugares seguros, y será liberado públicamente si algo me sucede de manera sospechosa. Raquel estaba furiosa. Nos está chantajeando. No, respondí calmadamente. Les estoy protegiendo. Si realmente se preocupan por mí como dicen, no deberían tener problema en que yo tome precauciones para mi seguridad. Paula cayó de rodillas. Mamá, por favor. Te prometo que podemos cambiar. Que podemos ser mejores. Dame una oportunidad. Una oportunidad. La miré con tristeza. Paula, ustedes tuvieron 70 años de oportunidades para ser buenos hijos. Eligieron desperdiciar todas y cada una de ellas. Teresa se acercó desesperada. Mamá, si haces esto, realmente te vas a quedar sola. Sin familia, sin nadie que te ame. ¿Saben qué?, dije con una sonrisa que salía desde lo más profundo de mi alma. Prefiero estar sola con mi dignidad que acompañada por personas que planean matarme por dinero. Esteban cerró las carpetas. La reunión ha terminado. Tienen 24 horas para desalojar cualquier pertenencia que puedan tener en la casa de la señora Dolores. Después de eso, cualquier contacto será considerado violación de la orden de restricción. Y una cosa más, agregué mientras se dirigían hacia la puerta. Quiero que sepan que sus acciones han liberado algo en mí que no sabía que existía. Me han mostrado de que soy capaz cuando me atacan. Y créanme, no querrán volver a subestimarme nunca. Salieron de la casa en silencio, derrotados, humillados, y completamente conscientes de que habían perdido todo. No solo mi herencia, sino también cualquier posibilidad de reconciliación futura. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me senté en el sofá y respiré profundamente por primera vez en meses. Esteban se sentó a mi lado. ¿Cómo te sientes, Dolores? Libre, respondí sin dudarlo. Por primera vez desde que murió Tomás, me siento completamente libre. No te arrepientes de nada. Lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado tanto en darme cuenta de quiénes eran realmente. Miré hacia la ventana, donde el sol se estaba poniendo. Tomás tenía razón. Cuando alguien te muestra quién es realmente, debes creerle la primera vez. La batalla había terminado. Y contra todas las probabilidades, la anciana de 69 años había ganado. 6 meses han pasado desde esa confrontación que cambió mi vida para siempre. Mientras escribo estas líneas, sentada en el jardín que Tomás y yo plantamos juntos hace tantos años, puedo decir con total honestidad que estos han sido los meses más liberadores y plenos que he vivido desde su muerte. No voy a mentir y decir que fue fácil. Las primeras semanas después de cortar contacto con mis hijos fueron devastadoras. Hubo noches en las que me despertaba llorando, preguntándome si había hecho lo correcto.
Hubo momentos en los que la soledad se sentía como un peso aplastante sobre mi pecho. Pero entonces recordaba la grabación de sus voces planificando reducir mis cuidados médicos si me tardaba mucho en morir, y toda duda desaparecía. Había hecho lo único que podía hacer, salvarme a mí misma. La demanda criminal siguió su curso. Teresa, Paula, Lidia y Raquel enfrentaron cargos por fraude, falsificación de documentos y conspiración para cometer abuso de ancianos. El juicio fue un espectáculo mediático local. Los periódicos titularon: "Hijos planean defraudar a madre anciana y el caso que expone la codicia familiar". Durante el juicio, mis hijos intentaron victimizarse. Teresa lloró en el estrado hablando de lo difícil que era cuidar de una madre anciana. Paula alegó que solo querían protegerme de mí misma. Lidia y Raquel insistieron en que habían sido malinterpretadas. Pero las pruebas eran abrumadoras. Las grabaciones, los documentos falsificados, los mensajes de texto, todo pintaba un cuadro claro de una conspiración fría y calculada. El juez, una mujer mayor que parecía genuinamente indignada por el caso, fue despiadada en su veredicto. Teresa recibió 2 años de prisión en suspenso y 500 horas de servicio comunitario en un hogar de ancianos. Paula recibió lo mismo. Lidia y Raquel, además de las horas de servicio comunitario, tuvieron que pagar multas considerables y quedaron con antecedentes penales permanentes. Es importante, dijo la juez durante la sentencia, que la sociedad entienda que el abuso de ancianos, especialmente por parte de familiares, es un crimen grave que tendrá consecuencias serias. Pero el castigo legal fue solo el comienzo. La verdadera justicia vino de manera natural. Lidia perdió su trabajo cuando su empleador se enteró de los cargos criminales. Raquel fue despedida de la escuela donde enseñaba. Al parecer, los padres no querían que una persona capaz de abusar de una anciana estuviera cerca de sus hijos. Teresa y Paula enfrentaron el ostracismo social en sus comunidades. Sus matrimonios también sufrieron. El esposo de Paula la dejó, diciendo que no podía estar casado con alguien capaz de traicionar a su propia madre de esa manera. El matrimonio de Teresa se tambaleó cuando su esposo se enteró de la magnitud de la conspiración. Pero lo que más me satisfizo fue ver cómo sus propios hijos, mis nietos, reaccionaron cuando fueron lo suficientemente grandes para entender lo que había pasado. Mi nieta de 17 años, la hija de Teresa, vino a visitarme en secreto hace 2 meses. Se presentó en mi puerta llorando, pidiendo disculpas por las acciones de su madre. Abuela, me dijo entre lágrimas, cuando me enteré de lo que mamá y tía Paula te habían hecho, me enfermé. Literalmente me enfermé. No podía creer que mi propia madre fuera capaz de algo así. No tienes que disculparte por las acciones de otros, mi amor, le dije, abrazándola fuerte. Pero sí tengo que disculparme por no haber visto las señales. Por no haberte protegido cuando deberías habernos protegido nosotros a ti. Esa conversación fue sanadora para ambas. Mi nieta me contó que varios de mis nietos estaban furiosos con sus padres, que habían perdido el respeto por ellos, que algunos incluso habían expresado el deseo de venir a vivir conmigo cuando fueran mayores de edad. No quiero que odien a sus padres, le dije. El odio solo lastima al que lo siente. Pero sí quiero que entiendan que las acciones tienen consecuencias, y que la familia real se construye sobre amor y respeto, no sobre sangre y obligaciones. Mientras tanto, mi nueva vida floreció de maneras que nunca imaginé. Con la ayuda de Esteban, convertí una de las propiedades de alquiler en un centro comunitario para adultos mayores. Ofrecemos clases de cocina, talleres de manualidades, grupos de apoyo para viudas y actividades sociales. Se convirtió en mi proyecto de vida, mi manera de canalizar todo el amor que mis hijos habían rechazado. Conocí a un grupo de mujeres extraordinarias en ese centro. Carmen, una viuda de 72 años que perdió a su esposo el mismo año que yo perdí a Tomás. Rosa, una mujer de 65 años cuyos hijos se mudaron al extranjero y que se sentía abandonada. Esperanza, de 75 años, que nunca tuvo hijos pero que tiene el corazón más generoso que he conocido. Nos convertimos en una familia elegida. Cenamos juntas los domingos, nos cuidamos cuando alguien se enferma, celebramos cumpleaños y fiestas importantes. Es el tipo de familia que siempre quise tener, una basada en amor genuino, respeto mutuo y cuidado desinteresado. Carmen me dijo hace poco, Dolores, tus hijos te hicieron el favor más grande de su vida cuando mostraron sus verdaderos colores. Te liberaron para encontrar tu verdadera familia.
Y tenía razón. También encontré un propósito que va más allá de mí misma. El caso legal había llamado la atención de organizaciones que luchan contra el abuso de ancianos. Me invitaron a dar charlas en centros comunitarios, universidades y conferencias legales sobre mi experiencia. Al principio era difícil contar mi historia públicamente, pero me di cuenta de que compartir mi experiencia podía ayudar a otros adultos mayores a reconocer las señales de abuso familiar y a defenderse antes de que fuera demasiado tarde. El abuso de ancianos por parte de familiares es más común de lo que la gente piensa, les digo a mis audiencias. Pero es también algo de lo que se puede defender si se mantiene alerta y se actúa rápidamente. Una mujer de 80 años se me acercó después de una de mis charlas, llorando. «Señora Dolores», me dijo, «mi hijo está haciendo exactamente lo mismo que hicieron los suyos». Después de escucharla, me di cuenta de que no estoy loca, que realmente está tratando de quitarme mi casa. La conecté con Esteban, quien la ayudó a proteger sus bienes y a exponer las manipulaciones de su hijo. Casos como este me confirmaron que mi experiencia dolorosa podía transformarse en algo útil para otros. En cuanto a las propiedades que doné, ha sido hermoso ver cómo han impactado vidas reales. La Fundación de Hogares para Madres Solteras convirtió mi antigua casa en un refugio para mujeres que escapan de relaciones abusivas. Cada vez que paso por ahí y veo niños jugando en el jardín donde mis hijos crecieron, siento que Tomás estaría orgulloso. Las propiedades de alquiler ahora albergan a 5 familias de bajos recursos que anteriormente vivían en condiciones precarias. El dinero que doné a los orfanatos permitió becas educativas para 20 niños que de otra manera no habrían podido estudiar. Tu dinero está haciendo más bien en manos de extraños de lo que jamás habría hecho en manos de tus hijos, me comentó Esteban durante una de nuestras reuniones regulares. Y es verdad. Mis hijos habrían gastado esa herencia en casas más grandes, carros más caros, vacaciones más lujosas. En cambio, ahora está construyendo futuros, protegiendo a los vulnerables y creando oportunidades para quienes más las necesitan. ¿Me arrepiento de mi decisión? Jamás. ¿Extraño a mis hijos? Extraño a los niños que fueron, no a los adultos codiciosos en los que se convirtieron. ¿Me siento sola? Todo lo contrario. Estoy rodeada de amor genuino, propósito real y una paz que no había sentido en años. Hace una semana recibí una carta de Teresa. Era la primera comunicación directa desde el juicio. En ella me pedía perdón y me rogaba que reconsiderara mi decisión sobre la herencia. Decía que había aprendido su lección y que quería reconstruir nuestra relación. La leí una vez y la tiré a la basura. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Algunas traiciones son demasiado fundamentales para perdonar. Y algunas personas muestran su verdadera naturaleza de manera tan clara que sería tonto darles una segunda oportunidad para lastimarte. Mientras el sol se pone en mi jardín, rodeada del aroma de las rosas que Tomás plantó para mí, puedo decir que estoy en paz. No porque haya ganado una batalla legal, sino porque finalmente entendí una verdad fundamental. La familia real no es la que te da la vida, sino la que hace que valga la pena vivirla. A cualquier persona que esté pasando por una situación similar, le digo esto: nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca eres demasiado viejo para exigir respeto. Y nunca debes permitir que alguien, sin importar cuánta sangre compartan contigo, te quite tu dignidad. Porque al final del día, la mayor herencia que podemos dejar no es dinero o propiedades. Es el ejemplo de cómo vivir con honor, cómo defenderse contra la injusticia y cómo construir una vida llena de amor auténtico. Esa es la herencia que les estoy dejando a mis nietos. Y esa es la herencia que me estoy dando a mí misma.